Descargas. Existen dos formas para llevar a cabo las descargas de componentes del producto terminado, por boom estándar o por boom variable. Descargas boom variable. Descargas por boom variable se lleva a cabo directamente desde el packing list de exportación. Esta opción permite cargar un listado de componentes con los consumos exactos de la exportación del producto, es decir, no se tiene un boom estándar y en cada exportación se configuran los componentes a descargar. Para realizar la carga de este listado de componentes por packing list de exportación, nos posicionamos en el menú de exportación, packing list, se captura el folio del packing list y por cada detalle se oprime el icono de boom variable. En esta ventana se captura el número de componente y la cantidad de uso, se oprime el icono de aceptar para guardar la información de la ventana. Este proceso va acompañado de un parámetro que se encuentra en el menú de Sistema, Parámetros, Descargas 2, descargar solo el boom variable y se oprime la opción Aceptar para guardar la información. Para el descargo del boom estándar deberá estar capturado en el catálogo del producto terminado. Proceso de descargas. Para ejecutar el proceso de descargas, nos posicionamos en Exportación, Packing List y se oprime el icono de validar o bien directamente sobre el menú de descargas, descargar. La ventana por default no tiene ningún parámetro encendido. El proceso va a descargar la totalidad de las partes que son requeridas por el boom estándar o boom variable. Si existe algún faltante en la descarga, el proceso no continúa, solo muestra un reporte donde indica las partes que sí pudieron haber sido descargadas y las que tuvieron problemas, es decir, las que no tuvieron saldo suficiente. Sin embargo, el proceso regresa los saldos dejándolos como si no hubiese procesado la descarga de esa exportación en particular. Para ejecutar el proceso de las descargas existen 4 formas de procesar. Número 1, rango de packing list. Número 2, rango de fechas. Número 3, rango de pedimentos. Número 4, listado de packing list. La pestaña de rango de packing list le permite al usuario indicar en los campos lista inicial y lista final el rango de las listas que se desea descargar. La pestaña de rango de fechas le permite al usuario capturar una fecha inicial y una fecha final de los packing list que el sistema descargará. La pestaña rango de pedimentos le permite al usuario capturar pedimento de exportación inicial y pedimento de exportación final que el sistema descargará. La pestaña relación de packings le permite al usuario cargar un listado de packing list de exportación por medio de un archivo TXT a procesar en descargas. En las 4 pestañas para ejecutar las descargas se encuentran opciones para realizar la búsqueda de los componentes en los pedimentos de importación para afectar. La opción de utilizar alias permite al proceso de descargas considerar similares de partes que son partes alternas en el proceso de descargas, de manera que, si un número de partes requerido por un boom no cuenta con saldos suficientes, su similar también puede ser descargado en reemplazo de aquel que no cuenta con saldos en pedimento de importación. Este catálogo de similares lo podemos encontrar en Catálogos, Materia Prima. Capturamos el número de componentes del boom, nos colocamos en la pestaña Similares, se captura la parte similar del componente original y con base a esta pestaña, cuando el número de componentes original no contenga saldo, se tomará el posible saldo del similar de este listado. La opción de descargas directas a pedimentos le permite al usuario seleccionar los pedimentos de importación que desea afectar. La opción de aplicar descargas manuales automáticas, al encender este parámetro, le permite al sistema descargar los saldos que encuentre disponibles y los componentes que no tengan saldo suficiente los manda a negativos. Este parámetro sí permite que las descargas se realicen aun y cuando no se logran descargar todos los componentes requeridos por el boom estándar o boom variable. La opción de manejar saldos de desperdicio por separado. Al utilizar este parámetro, el sistema no considera como saldos disponibles los inventarios que hayan sido segregados para ser descargados únicamente por envíos del tipo desperdicio. La opción de saldos por familia le permite al proceso considerar como similares todos los componentes que compartan la misma familia del número de parte requerido por el boom. En la parte intermedia se muestran 2 barras
Estas muestran el porcentaje de avance del proceso de descargas por packing list y por el rango completo a procesar. En la parte inferior se visualizan dos recuadros que contienen tipo de mercancía. Este campo permite seleccionar o filtrar en base al rango seleccionado en la parte superior si se desea descargar solo los tipos de mercancía específicos. El campo tipo de exportación permite seleccionar los filtros si el usuario desea descargar solo cierto tipo de exportación. Para procesar las descargas, se oprime el icono de aceptar. Cuando el proceso de la descarga termina, el sistema mostrará una ventana, la cual contiene el reporte del resultado de la descarga. Esta información se puede mandar a Excel, TXT o PDF. Al oprimir el icono de pantalla, se podrá visualizar los materiales descargados en pantalla. Este reporte muestra el número de partes descargados, pedimento de importación descargado, clave de pedimento, cantidad descargada, unidad de medida, valor descargado. Este mismo reporte lo podemos generar desde el menú de reportes, administración de saldos, reporte descargas de pedimento. Se tiene 5 formas distintas de generar el reporte por rango de packing list, rango de pedimento de exportación, por factura de exportación, por factura consolidada y por rango de fechas. Para revisar las partes no descargadas que se fueron a negativos, nos posicionamos en el menú de reportes, administración de saldos, reporte de descargas manuales. Se tiene 2 formas de generar el reporte, la primera por un rango de fechas y la segunda por un rango de packing list. Después, se debe de seleccionar la opción Mostrar solo negativos y oprimir el icono donde se requiera mandar la información. Si se oprime el icono de pantalla, se mostrará el número de parte no descargado o la cantidad negativa que no se logró descargar. Para revisar las descargas de los pedimentos de importación, nos posicionamos en el menú de cumplimiento IVA/IEPS, historial de pedimentos. En la ventana se tendrá 2 formas de mostrar la información del reporte, por rango de pedimentos de importación o por rango de fechas. Se tiene un campo llamado saldo al y se coloca una fecha de corte para considerar las descargas. Con este reporte se podrá visualizar las exportaciones afectadas al pedimento con las cantidades y valores. Para conocer el saldo que se tiene en los pedimentos de importación, nos posicionamos en reportes, pedimentos, saldos por pedimento o bien en el menú de cumplimiento IVA/IEPS, saldos de pedimentos. En la ventana se tendrá 2 formas de buscar la información por rango de pedimentos o por rango de fechas. Asimismo, en la parte inferior se podrá filtrar el tipo de mercancía y el tipo de importación. Con este reporte en pantalla se podrá visualizar el número de pedimento, clave de pedimento, número de parte importado, cantidad importada original, valor dólares importado original, la cantidad actual que se tiene después de las descargas y el valor dólares actual. Para conocer si se tiene un saldo vencido de importación, nos posicionamos en cumplimiento IVA/IEPS, saldos vencidos, y en la ventana se tiene que configurar una fecha de corte. Se puede indicar cuántos días posteriores a la fecha de corte se requiere saber los pedimentos próximos a vencer. En pantalla se podrá observar el número de pedimento, número de parte, cantidad original importada, valor dólares importado, la cantidad actual que sería el saldo vencido y el valor dólares de la mercancía vencida.